Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas quienes nos están escuchando a través de esta transmisión en Facebook. A nombre de la Unidad Regional de Culturas Populares de Durango, de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, les damos la más cordial bienvenida. Quisimos presentarles esta entrevista que es muy significativa porque vamos a hablar de la Unidad Regional de Culturas Populares Coahuila. Es una unidad que ha sido fundamental para las y los habitantes de este territorio que pues aparentemente lo han retratado como algo desértico, pero pues nos vamos a encontrar que hay mucha cultura, y muchas manifestaciones de arte y de cultura. ¿Y quién mejor para hablar sobre esto que el maestro Francisco Cáceres Ugarte? Él es sociólogo por la Universidad Autónoma de Coahuila y fue jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares Coahuila, y no solo eso, fue fundador. Entonces tiene mucha experiencia, tanto que ha escrito pues una gran diversidad de libros acerca de esta manifestación cultural aquí en todo Coahuila. Y pues queremos agradecerle también su tiempo y para empezar, eh, Francisco, si nos pudiera hablar un poquito sobre el contexto, cómo fue la fundación de la Unidad Regional de Culturas Populares Coahuila y bueno, un poquito el génesis, ¿no? De esta pieza fundamental para las artesanas, los artesanos, el canto cardenche que mucha en tanto tan importante, pues si pudiera hablarnos de ello. Gracias. Sí, mira, eh, la Unidad Regional Coahuila tiene como antecedente eh, una unidad que se creó en el 88, que fue la Unidad Regional La Laguna. Eh, Esta unidad se creó durante la administración de Marta Turok y presidía la unidad, era el jefe de la unidad Alfonso Flores Domene. Eh, eh, Esa unidad tuvo una existencia de 10 años como unidad regional La Laguna. Era una unidad que atendía únicamente la región de la Laguna de Coahuila y la región de la Laguna de Durango. Eh, en el año del 99, 98, desde el 97 se empieza a dar un proceso de descentralización de los bienes y servicios culturales por parte de la federación. Se empiezan a descentralizar una serie de programas y las unidades regionales, la Dirección General de Culturas Populares entra dentro de este paquete de descentralización. Las unidades eran unas unidades federales y empieza todo un proceso de transición que hasta la fecha sigue porque no se ha podido concluir hasta la fecha, de pasar pues operación y decisiones hacia los estados. En ese proceso entra la unidad regional Durango, digo, La Laguna, y ahí el problema era que, bueno, pues la mayoría de las unidades eran estatales y no había ningún problema porque pues se descentralizaban hacia el estado donde estaban. Pero en el caso de nosotros atendíamos dos estados y eso dificultó un poco el proceso de centralización. Por eso nosotros nos descentralizamos hasta el 98, 99, por ahí estábamos descentralizándonos. Lo que se acordó fue no dejar a ninguno de los dos estados descobijado y se partió la unidad regional La Laguna, el personal. Alfonso Flores se quedó al frente de la unidad regional Durango, de la nueva unidad regional Durango, y yo me fui con la mitad del equipo a organizar la unidad regional Coahuila. Ese es más o menos el origen del inicio de operación de la unidad regional. Fuimos en Torreón, abrimos nuestras oficinas y estuvimos en el Palacio Federal ahí de Torreón hasta el cierre de la unidad. Eh,
nosotros nos trajimos, éramos una unidad que atendía diversas temáticas. Lo que acordamos Alfonso y yo fue que yo siguiera trabajando ciertos temas y la unidad de Durango se quedó con otros temas. Yo me traje para acá el asunto de la música, que yo lo había manejado desde la unidad regional La Laguna, y con esa temática es que me correspondió atender todo este asunto del canto cardenche, y toda la música tradicional de La Laguna, la música popular de cuerdas, el corrido, las bandas, las orquestas, en fin, toda la música que había desfilado hasta ese entonces por acá, por esta región, pero muy en especial el canto cardenche porque pues es un canto que está en riesgo de desaparecer, eh, y era urgente y necesario pues atenderlo, ¿no? Eh, Trabajamos en tres vertientes. Lo primero, cuando encontramos el canto, fue el registro, porque nosotros pensábamos que se perdía, estaba en manos de muy pocas personas de mucha edad ya. Entonces, lo primero que hicimos fue pues, recuperar las letras del canto. Eh, eh, Otro asunto era la canción cardenche no existía como un elemento identitario norestense. Cuando nosotros la encontramos, el canto cardenche no lo conocía prácticamente nadie. Era un canto que estaba ya en algunas comunidades ejidales y ni siquiera la gente de los mismos ejidos lo entendían y la apreciaban. Era música de viejitos y música de borrachitos y no pasaba de ahí. Entonces, era urgente para poder trabajar con ella, que tuviera una presencia, porque si no, no bajas recursos, ¿no? Si es algo que nadie conoce, si es algo que no existe y que no se siente que sea importante, pues no puedes acceder al recurso. Entonces nos dimos a la tarea de darla a conocer. Empezamos a hacer una serie de conciertos, de charlas audición, de conferencias en torno al canto, pues para posicionarlo. Y la otra vertiente, la tercera vertiente, sería el asunto de los nuevos intérpretes, ¿no? En la medida en que haya intérpretes, pues el canto existe. Eh, Trabajamos muchos años, creo que hoy por hoy el canto cardenche ya tiene un reconocimiento nacional, incluso internacional. Eh, Grabamos gran parte del repertorio que existía a esas fechas que nosotros lo encontramos. Eh, Se hizo un cancionero cardenche, y se grabaron pues desde LPs y luego audiocassette y luego CDs, ¿no? Y ahí conforme fue la tecnología avanzando fuimos recuperando ese canto en esos formatos. Eh, Logramos formar un grupo de cardencheros. Los cardencheros que hoy recién murieron el año pasado y el año antepasado, y Guadalupe, que es el que queda aún, son producto de un taller de la unidad regional. Nosotros, yo empecé a trabajar con los papás de ellos, con don Eduardo Elizalde, con don Juan Sánchez Ponce, acá en la Flor de Jimulco, con don Kiko Beltrán, don Kiko Corona, con Guarichi, y esa gente ya estaba en los 80 años para cuando los encontramos, entonces era urgente que pasaran ese conocimiento y esas técnicas de canto y esas letras a una nueva generación. Organizamos una serie de talleres desde que éramos Unidad Regional La Laguna, y logramos armar pues el grupo que en realidad conoció ya toda la gente en la República, en los festivales y demás, el que estaba integrado por Fidel Elizalde, por Antonio Valles, por Genaro Echeverría y Lupe. Y bueno,
yo creo que en ese sentido, tanto el registro como el dar a conocer el cante y posicionarlo fue un trabajo que logramos que se cumplieran las metas, ¿no? Los cardencheros en los últimos 20 años han participado en todos los festivales del país, Cervantinos, etcétera. Este, fuimos a Nueva York, fuimos a Washington, fuimos a París, anduvimos a Estados Unidos, San Antonio, otras ciudades. Entonces, creo que se logró posicionarlo. Sin embargo, esta parte de la formación de nuevos intérpretes siempre fue lo más difícil y ha sido lo más difícil, ¿no? Los jóvenes no se ganchan, las instancias luego no le apuestan tanto a la formación, prefieren más eventos, ¿no? Conciertos, presentaciones y este tipo de cosas. Es caro, son caros los talleres, porque necesitas becar a los muchachos, en fin, tiene muchos problemas y siento que es una tarea que ahí no completamos del todo. Bueno, pues esa es una de las temáticas que trabajamos en la unidad. Asimismo, tuvimos un trabajo fuerte con el asunto de la crónica. Eh, la Asociación Estatal de Cronistas e Historiadores es un proyecto de la Unidad Regional de Culturas Populares, es un proyecto que nosotros hicimos porque no existía la condición en que trabajaban los cronistas, era precaria, no había seguridad, cambiaban presidentes municipales y salían los cronistas y entraban nuevos, y a veces ni cronistas eran, nomás era un puesto político, y en fin, encontramos, no había un reconocimiento a nivel estatal de la labor de los cronistas, no había recursos, estaban solos, en fin, eran condiciones muy, muy precarias, y decidimos pues apostarle sobre todo a la organización de los cronistas, ¿no? Y a partir de organizarlos que tuvieran mayor presencia y mejores condiciones de negociación con los municipios y con el Estado. Bueno, pues un proyecto de mediano plazo ese, estuvimos financiando y acompañando este proceso durante unos 3, 4 años, 4 años, y logramos que se formara la asociación, que se formalizara en una asociación civil y que hubiera un reconocimiento por parte del Estado y los municipios de estas personas y formalizar un poco también pues sus estancias en los municipios, ¿no? Que no fuera tan volátil, que hubiera pues más formalidad en cuanto a sus nombramientos y en cuanto a sus salidas y entradas a los municipios. Creo que, y esto va, yo creo, para todas las unidades, uno de las acciones que siento que ha sido más importante en la unidad regional Coahuila, pues es el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. Eh, eh, durante todos estos años hemos logrado financiar cientos, tal vez miles de proyectos. Hemos logrado involucrar en esta dinámica a muchísimos grupos, promotores, gestores, instancias, detentadores de las expresiones, practicantes. Eh, y es un programa muy importante no tan solo porque oferte recursos, ¿no? Para el fortalecimiento de estas expresiones, sino porque siempre va acompañado de la capacitación. Uno de los objetivos del programa es que nuestra gente aprenda a trabajar por proyecto, cosa que no se hacía. O sea, todos estos grupos iban a solicitar recursos a donde pudieran, ¿no? Al municipio, al Estado, y era de palabra: oye, necesito dinero para mi taller, o necesito dinero para mi danza. Entonces era muy difícil que así lograran financiamientos. Entonces, el programa siempre inicia con una serie de talleres y asesorías
a los interesados a participar del programa. Y me parece que esto ha sido importantísimo porque independientemente de que ganen o no ganen el programa, son grupos que entienden ya esta dinámica de trabajo por proyecto, les ayuda a organizar de mejor manera sus ideas, les ayuda a programar y ejercer de mejor manera los recursos, y creo que le da mucha solidez al trabajo de estos grupos detentadores de las expresiones culturales. Me parece que es de lo más fuerte de la unidad. No sé qué tanto tiempo tenemos. Ahí tú me dirás, Omar. Sí, todavía nos falta un buen tiempito. Bueno. Y bueno, acá investigando es muy sabido también de las publicaciones que usted ha hecho, ¿no? Que es una persona que sigue trabajando, que sigue estudiando las culturas populares, y llamó mucho la atención el libro, ¿no? Que dedica a las culturas populares de Coahuila. ¿Nos pudiera resumir, no, bueno, no resumir el libro, pero sí resumir como para usted cuáles serían las culturas populares que dan identidad al estado de Coahuila? Mira, el asunto del libro es un libro. El gobierno del estado había estado trabajando en una colección de libros sobre patrimonio. Llevaban ya 3 libros, pero se habían enfocado sobre todo al asunto del patrimonio material, monumental, arquitectónico, que si las haciendas, que si las iglesias, que si cuestiones de este tipo. Y, 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 y no habían trabajado lo que es el patrimonio inmaterial. Es de ahí que a mí me invitan la editorial, mi institución y la Secretaría de Cultura del Estado a, a, a desarrollar este libro, este trabajo. Ah, en realidad, bueno, la gente te dice, oye, habla de las culturas populares del Estado y necesitamos un libro. Y yo les hice ver que es un universo muy grande y que no es posible en un libro hablar de todo el patrimonio del cultural del Estado. ¿Verdad? Les empecé a hacer un desglose. Me acuerdo que en aquellos entonces utilicé esta fórmula, esta forma que tiene UNESCO de, de, de cómo abordar el patrimonio cultural inmaterial con los 5 ámbitos y esto, y que se dieran cuenta del universo. Entonces, ya la editorial lo vio y dijo, oye, efectivamente, pues es imposible que atendamos todo el asunto del patrimonio. Y yo les recomendé que hiciéramos un ejercicio en base pues, al interés que tenía el Estado. Y les dije, bueno, pues es que hay expresiones que tal vez para un libro sean más significativas y más fáciles de abordar y más atractivas para la gente que otras. Entonces le dije, vámonos por aquí, vamos a hacer una selección de qué elementos del patrimonio nos conviene más manejar en el libro. Bueno, se acordó en base a algunas sesiones una serie de temas. La primera propuesta era las danzas tradicionales del Estado, la música popular del Estado, la artesanía del Estado, la gastronomía, y creo que hasta ahí habíamos acordado. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar el tema, el gobernador hizo ahí una sugerencia de que habláramos sobre los grupos indígenas en el Estado. Eh, yo al principio no estuve muy de acuerdo porque les dije, es que eso no es cultura popular, son unos grupos que generan cultura, pero bueno, total era el gobernador y era el jefe, entonces acordamos incluir esta parte de los grupos indígenas y afro de Coahuila, y es ahí que aparecen
pues los Kikapú, los Mascogos y la comunidad Mazagua que está acá en Torreón. Básicamente, ese fue el universo temático del libro, ¿no? Eh, fue, es un libro muy gráfico, muy visual, porque pues era la idea de hacer un libro atractivo, que se leyera, que se viera, ¿no? Y se contrató pues, a gente muy buena en fotografía, en diseño, y bueno, creo que el resultado fue un bonito libro que tuvo gran impacto y gustó mucho, y bueno, pues ahí está para quien guste adentrarse un poco en esos temas, ¿no? En el caso de las danzas, bueno, pues hablamos de las tres danzas tradicionales de acá del estado, lo que es la danza de indio o de matlachines, la otra danza es la de pluma o palma o palmeta, se le conoce también, y la que está más en peligro, más deteriorada, que es la danza de caballitos. Básicamente hablamos sobre esas tres danzas. Hoy por hoy, y desde ese entonces había una gran presencia ya de, de esta danza de concheros, ¿no? Que es una asociación nacional y abren grupos en todo el país, pero es una danza más bien del centro del país y no tanto de nuestra, aunque ha tomado carta de naturalización también por acá, pero decidimos no abordarla porque, bueno, no nos pertenecía y era un elemento nuevo que estaba llegando al Estado. En términos de la música, pues fue un recuento desde, desde, desde las primeras músicas que se escucharon por acá, las músicas de los cantos religiosos, ¿no? Que trajeron los evangelizadores para acá cuando se estaba conquistando y colonizando todas estas tierras, en cuestión las alabanzas se interpretan en la liturgia, en la misa, los alabados, que es un canto a los cuerpos, a los muertos, a la gente que se está velando. Esa es, a diferencia de las alabanzas que están muy fuertes porque las usa la iglesia cotidianamente en sus misas, los alabados es un elemento que la iglesia un poco dejó de practicar y que quedó en manos ya de las comunidades como un elemento religioso popular, y bueno, en ese sentido ha sufrido mucho más deterioro. También es un elemento que está en riesgo de desaparecer, pero todavía encontramos algunos alabanceros y algunas comunidades que acostumbran todavía en este ritual del entierro y velatorio estos, estos cantos. Y por supuesto, bueno, pues los cantos de pastorela que utilizaban los evangelizadores un poco también para eso, para evangelizar a los grupos con los que eh, 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 convivían en ese entonces, algunos grupos de indios locales y los que traían del centro, y los mulatos y mestizos que venían a formar las misiones y los presidios, ¿no? Hablo, por supuesto, de la cardenche, que es hija de estos cantos, el canto cardenche, de las músicas de la ciudad, a diferencia de la cardenche, en las ciudades, las primeras villas o en los cascos de las haciendas, lo que se interpretaba era la música popular de cuerdas, bueno, la música de cuerdas, valses, chotices, mazurcas, polcas, eh, 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 y, 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 también aquí en el estado de nosotros, a finales del siglo XIX y principios del XX, arribaron una serie de compañías mineras y empresas y demás, europeas y estadounidenses,
y empezaron a formar hacia el interior de sus empresas y de sus consorcios orquestas, más bien bandas. Era más una estructura como de banda, ¿no? Oberturas, marchas, cosas así interpretaban. Este, y esas, esas formaciones fueron muy importantes para la música acá con nosotros, porque fueron pues las primeras escuelas de música, vamos a decirlo así. La empresa contrataba a un maestro de música que enseñaba a algunos de los obreros que quisieran aprender, y con esos formaban estas orquestas. Una vez que se desintegraban, pues todos estos músicos se repartían en la región y formaban sus propios grupos o se dedicaban a formar nuevos músicos, y fue un elemento importante. Posteriormente, esta labor la cumplieron las bandas de los regimientos militares en tiempos de la Revolución. De los dos lados traían bandas. Estas bandas amenizaban cuando descansaban los regimientos, o también interpretaban música cuando iban marchando, e incluso se habla de que en algunas batallas también interpretaban música. Igual, fueron semilleros de muchos músicos, los músicos que tocaban de oído y aprendieron la nota, los que no tenían mucha preparación ahí terminaron de formarse, y al término de la revolución, igual, ¿no? Donde fueron quedando estas personas, fueron formando grupos o integrando lo que conocemos ahora como las bandas municipales, ¿verdad? Y todos estos órganos. Eh, eh, ah, en ese periodo importante hablo un poco sobre el corrido, que fue la forma en que los grupos populares registraron los hechos históricos importantes. Tuvo un gran auge en ese momento. Eh, para los finales de los años 20 inicia lo que conocemos ahora como grupos norteños o farafaras. Estos derivan de los grupos de cuerdas, y a la llegada del acordeón a estas tierras, que también fue por aquellas épocas, a finales del 19, principios del 20, con estos grupos extranjeros llega este instrumento. Es muy bien acogido por acá, y las fiestas que amenizaban los grupos de cuerdas, quintetos, sextetos o típicas de cuerda, se redujeron y se hicieron más prácticos cuando llega el acordeón, porque los primeros grupos eran acordeón y bajo sexto únicamente, pues es mucho más barato, más fácil de moverse y da mucho sonido, y así empieza la conformación de los grupos norteños. En un principio era pues polcas, mazurcas, lo que interpretaban era música eh, eh, instrumental únicamente. Así empezaron los grupos que ahora conocemos como norteños, y poco a poco se fue integrando la música. Hablo también ahí sobre el trío y el bolero romántico ya en los años 30, en la época de la radio, que aquí también hubo importantes agrupaciones de esa música, la conformación de las grandes orquestas de salón, en la época del swing, del jazz, del mambo, del danzón, del cha-cha-cha, de todas estas músicas, los pasos dobles y demás. Y bueno, en fin, llego hasta por ahí de los años 60, hablando un poco de la música en el libro. La artesanía fue un tema que nos costó más trabajo, porque en el estado no contamos con comunidades artesanales como los tiene, no sé, Michoacán, como los tendría Oaxaca, en donde toda una comunidad prácticamente se dedica a la elaboración de tejido o a la elaboración X, ¿no? De instrumentos musicales o qué sé yo, y es más fácil detectar y trabajar con ellos. Acá en Coahuila lo que existe son artesanos solos, sueltos en toda la gran extensión del estado. Entonces fue mucho más difícil localizarlos, trabajar con ellos, un poco rascarle al asunto de la artesanía en el estado, pero bueno, ahí quedó el capítulo de artesano. Eh, la gastronomía, que me parece el tema
más rico del libro. Eh, eh, a pesar de que se piensa que hay una pobreza acá en el norte cultural, pues no, cuando le escarbas te das cuenta de que estamos a la par de cualquier estado. Eh, Me gustó mucho trabajar el asunto de la gastronomía. Eh, eh, Me parece que le debemos a ese tema todavía mucho, que hay que trabajar mucho en él. Y bueno, el asunto de los indígenas y de los afrodescendientes, que se resolvió esa parte del libro con una entrevista que le hicimos a un historiador de aquí de Saltillo, eh, sobre estos grupos, los Mascogos y los Kikapú. Eh, ya tenía algunos libros sobre este asunto, así que decidimos que una entrevista con él podía nutrir eh, eh, el capítulo, y ya yo me encargué de la parte de los Mazaguas, que en realidad es una migración relativamente nueva. Ellos llegan aquí por allá de los años 30 o 40, y bueno, ahí habla un poco. Ese es básicamente con las temáticas que abordamos y los aspectos más generales de, de este libro de culturas populares, que en realidad te digo, no es un asunto mío, fue un asunto del gobierno del estado, de la editorial, y me invitaron y bueno, yo lo trabajé. Pues es un muy gran libro, creo que sí sirve de muchas consultas que lo voy a leer, por supuesto. Y bueno, ya para terminar, maestro Francisco Cáceres, pues, porque tengo la versión gratuita, no tengo la premium, ¿verdad? Entonces nos quita Sí, como que sí, poquito sí, de sí. tiempo. Pero aquí en la región carbonífera hay muchas juventudes que se preguntan cómo quieren participar en la salvaguardia de este patrimonio. Y usted al principio de esta entrevista, pues nos dio como que hay algunas claves, ¿no? Sobre todo con el canto cardenche, que hizo como un diagnóstico, ¿no? Entonces, si nos pudiera compartir, más bien dicho, si les pudiera compartir a las juventudes de aquí de la región carbonífera, bueno, en general de todo el estado, pero cómo, cómo se puede participar en la salvaguardia y protección de nuestro patrimonio cultural. Sí, mira, lo primero que hay que ubicar es que los patrimonios no son las cosas. Eh, la danza no es el patrimonio inmaterial, la artesanía no lo es, la música o el baile así como tales en sí mismos no lo son. El patrimonio cultural inmaterial está en la gente, es la gente la que lo convierte en patrimonio y la que lo hace posible además, ¿no? Entonces, siempre que se va a trabajar con patrimonios, hay que ir y hay que apostarle a los detentadores y de las expresiones, ¿no? Hay que ir con los señores que cantan, o hay que ir con los señores que elaboran la artesanía, o hay que ir con ellos, y en un diálogo con ellos es como empiezas a encontrar los hilos por medio de los cuales se puede empezar a trabajar en la recuperación o en la salvaguarda o en la viabilización, dice UNESCO, de estos patrimonios, ¿no? Entonces, eh, normalmente lo que hacemos es que nos juntamos el grupo de jóvenes y hacemos un proyecto y lo presentamos, y los últimos que se enteran son, pues son los dueños del patrimonio, ¿no? Ese es un gran problema, porque luego llegamos con nuestro proyecto y te dicen, no, no, eso no sirve y ya te quedaste en el aire, ¿no? Entonces, creo que se trabaja al revés. Creo que aquí con la gente hay que preguntarle a la gente si quiere, porque, porque eso es básico. Hay elementos de la cultura eh, que a nosotros desde la ciudad nos parecen hermosos, importantes, y etcétera, etcétera, y dignos y demás, y cuando llegas a las comunidades, pues para ellos no es así. Y cuando esto sucede, lo primero que tienes que trabajar es con esa comunidad para que revaloren su patrimonio.
Eso a nosotros nos costó mucho trabajo porque cuando nosotros empezamos a trabajar con la Cardenche, por ejemplo, la gente no lo valoraba y no le gustaba y decía, "Ah", se burlaban de nosotros, canciones de borrachitos, no, canciones de viejitos. Y nos costó mucho trabajo y tanto nos ha costado que los talleres llega muy poca gente de las comunidades. Los talleres de canto cardenche, pues van más gentes de la ciudad, de grupos folclóricos, gentes que están interesados en integrar a sus repertorios música, más que la propia gente de las comunidades. Entonces, cuando te encuentras patrimonios así, con ese deterioro, pues lo primero que hay que trabajar es con la comunidad para que reconozcan y repiensen ese elemento cultural, que es importante que las comunidades eh, 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 aprecien el patrimonio. O sea, cuando no es así, bueno, pues tienes que trabajar primero en eso, que les sea importante a ellos, que lo reconozcan, que lo revaloren y sobre todo que quieran trabajar con ese patrimonio. Hay comunidades que no quieren que se trabaje con ese patrimonio, aunque se esté perdiendo, y eso hay que respetarlo. Eh, no, nos preocupa mucho la pérdida de conocimientos, de técnicas, de expresiones y demás, pero en realidad eso se da todos los días, estamos perdiendo elementos de la cultura, o sea, entonces los dueños, detentadores, son los que deciden en última instancia si se trabaja, qué no se trabaja, qué se recupera y qué se muere. Y bueno, creo que es básico ese primer paso, ¿verdad? Luego, bueno, nosotros normalmente esos patrimonios siempre están en riesgo ya de pérdida y nosotros lo que decidimos fue el registro, ¿no? Trabajar en el registro, lo primero, por si desaparecen los tentadores o algo, bueno, tú ya tienes materia prima para trabajar con nuevas generaciones, ¿no? Nosotros nos dedicamos, por ejemplo, en el caso de la Cardencha, a recuperar las letras, recuperar la historia, lo poco que podíamos recuperar de historia, las tonadas, ¿no? Y generar ahí un acervo ya básico, ¿verdad? De protección. Una vez que ya tienes el registro y eso, puedes empezar a trabajar con, con otras esferas, con el asunto de los nuevos intérpretes o los nuevos artesanos, o los nuevos danzantes, o según la expresión que, que estés trabajando, ¿verdad? Y el asunto también aquí la comunidad lo decide, ¿no? El asunto de compartirlo, ¿no? Si quieren que se promueva, si quieren que se difunda, si quieren que se lleve a otras esferas, ¿verdad? Otros lugares, bueno, pues se puede trabajar por ahí ya en lo que son presentaciones o festivales o ya cualquier situación de estas, ¿no? Pero en sí eso serían así básicamente los pasos que pudieran seguir las gentes que estén interesadas en trabajar con patrimonio cultural y material en riesgo. Pues muchas gracias por su tiempo, Francisco Cázares. Fue una plática muy nutritiva, le aprendimos demasiado y pues reconocerle, ¿no? Esta labor que ha hecho, que ha desempeñado a lo largo de su trayectoria a favor de las culturas, ¿no? De esto que nos comentaba, ¿no? De que, bueno, sí hay que canalizar qué es lo que se requiere actuar, lo hemos hablado, ¿no? Ha sido muy nombrado el canto cardenche, ¿no? Que es como que de las cosas que más se priorizaron y como mencionaba, pues fue de las que más se visibilizó y de las que se pudo recuperar esto que estaba pues ya casi perdiéndose. Y pues agradecerle también su tiempo y pues estamos al pendiente de los próximos trabajos que realice. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos en comunicación. No, Y muchas bueno, gracias. pues, No, gracias por perdón, invitarme. A mí me da mucho gusto. Es una instancia que yo pues aprecio mucho y ojalá y sigan cumpliendo muchos años más. esperemos que sí.
Bueno, pues muchas gracias a todas las personas quienes nos están siguiendo en Facebook de Culturas Populares Durango y pues estén al pendientes de las celebraciones y de los eventos que está haciendo la unidad en la comarca lagunera. Gobierno de México.